Yo creo que va a ser como una especie de recapitulación de muchas cosas, porque me ceñí al título que se le había dado a la mesa: Estado laico, derechos sexuales y reproductivos en la agenda política actual. Primero que nada quisiera yo, claro, como soy historiadora, tengo que partir de antecedentes históricos. Ya Bernardo avanzó mucho, pero hay un aspecto importante que hay que destacar: la dificultad de establecer la laicidad del Estado mexicano. ¿Y por qué esa dificultad? ¿Y qué entendemos por Estado laico? Porque el Estado laico mexicano, es un Estado, debe ser un Estado neutral, para decirlo muy sintéticamente y no andarnos con muchas definiciones. Pero imagínense ustedes que para construirlo hubo una guerra civil, el país se escindió en dos gobiernos por una década, vino la intervención francesa más larga que ha, la intervención extranjera más larga que ha sufrido el país, y después de todo esto, finalmente, las leyes de reforma que surgen en plena guerra que, como muy bien dijo Bernardo, fue guerra que patrocinó, que inició la Iglesia y que perdió en el campo de las armas, o sea, las gentes a las que había financiado pues fueron derrotadas, y en ese escenario es cuando se da la separación entre la Iglesia y el Estado y se establece la libertad de cultos. Esto va a romper, va a ser una verdadera revolución cultural, porque, y esto creo que es un punto central, o sea, nos encontramos frente a un tema cultural, y bueno, desde el cambiar esas inercias culturales, se necesita un marco jurídico, se necesita adecuado, políticas públicas, pero sobre todo un sistema educativo formal e informal para generar una nueva mentalidad. Entonces fue dificilísimo superar la cultura de la intolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque España se cohesionó como Estado en torno a la religión católica, expulsando a musulmanes y a judíos. Y firmó una alianza con el pontificado, que se llamó el Concordato del Regio Patronato, por medio del cual se unieron el trono y el altar, los asuntos políticos y los religiosos, y se mezclaron, desde luego, la moral religiosa, el pecado se convirtió en ley. Entonces esta cultura de 300 años del virreinato duró medio siglo después de vida independiente y causó todo lo que habíamos dicho. O sea, cuando se intenta cambiar, pues viene tal conmoción que hay una guerra civil y prefieren traer a las bayonetas francesas a aceptar que los liberales acaben con esta cultura que había, según el punto de vista de ellos, sido el lazo de unión entre los mexicanos. El lazo de unión entre los mexicanos era la religión católica. Y lo que querían los liberales, que también eran católicos, porque hay que recordar que salvo Ignacio Ramírez todos eran católicos, lo que querían es que lo que fuera la unión fuera México, no la Iglesia católica. Entonces este cambio apenas se empieza a dar en ese momento, después de todos estos enfrentamientos militares, y ni siquiera una vez que triunfa la República logra darle rango constitucional a las leyes de reforma, sino hasta el gobierno de Lerdo de Tejada en 74. Sin embargo, nada más las leyes de reforma se aplican cabalmente en su gobierno, porque después viene la dictadura porfirista y entonces vuelve a tomar fuerza política la Iglesia, que había sido derrotada pues por las armas, había quedado muy mal después de la caída del Segundo Imperio. Pero también en esto ayuda la encíclica
Publica Rerum Novarum, era un carácter social a la Iglesia. Finalmente, después de que el manifiesto comunista había sido en 1848, ya a finales del siglo cobran conciencia de la importancia de atender los problemas sociales. Y viene la revolución. ¿Y qué pasa en la revolución? Que la jerarquía eclesiástica apoya a la dictadura de Victoriano Huerta. Entonces, por esta razón, pues el constituyente dice, no es suficiente separar los asuntos de la Iglesia y el Estado, sino hay que establecer la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Desde luego, esto lleva a una reacción de las autoridades eclesiásticas que hace que se radicalicen las medidas anticlericales en los gobiernos de Obregón y de Calles y que venga la guerra cristera. La guerra cristera, como ustedes recordarán, se resuelve con una negociación en la cual hay un entente cordial en el que, bueno, Bernardo decía que estaba la espada de Damocles que se podía aplicar en el momento que se quisiera, pero el entente consistió en que sin derogar las leyes de reforma no se iban a cumplir. Y bueno, en efecto, esto se acaba cuando viene la reforma salinista de 1992 y la Iglesia vuelve a ser un poder. Aquí no podemos hablar de poder constitucional, que lo es dentro de un Estado confesional, como era el de México en la primera mitad del siglo XIX, sino que ahora es un poder fáctico determinante. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos ya para venir al presente? En efecto, la institución eclesiástica puede presionar todo lo que quiera al Estado mexicano, inclusive está en su derecho. Sí, ciertamente ha violado, como ya también mencionó Bernardo, la ley de asociaciones religiosas en múltiples ocasiones, pero ¿quién es quien debe de hacer que no se viole? Pues el Ejecutivo Federal. Entonces la Iglesia está en su derecho de hacer lo que quiere, pero aquí el problema al que nos enfrentamos es que el Ejecutivo Federal ha estado en connivencia con la Iglesia Católica. De hecho, la jerarquía eclesiástica consideró que cuando el PAN tomaba el poder, pues llegaba el momento de derogar toda la legislación que todavía venía desde la reforma. Y de hecho se empezaron a dar una serie de cosas violando, sin reforma constitucional alguna, sino simplemente violando el Estado de Derecho. ¿Se acuerdan ustedes que hubo donaciones? Porque una de las cosas que han querido es que se les regresen sus bienes, que se le dé subvención a la Iglesia, como se le da en España, que se dé educación religiosa en las escuelas públicas, ya se da en las privadas, pero quieren las públicas, tener medios de comunicación, de hecho ya tienen también, y entonces han ido avanzando en estas dos últimas décadas grandes pasos. Ya nos venimos al gobierno calderonista y vemos que desde luego si Fox había violado todo lo que podía el Estado laico, Calderón no se ha quedado atrás y ha ido mucho más lejos porque ha hecho cosas más determinantes, como fue el tratar de echar abajo al ILE, ¿verdad? Por medio de su procurador y del que entonces era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se declarara inconstitucional. La Corte falló en la constitucionalidad del ILE y entonces la otra estrategia siguiente del Ejecutivo fue tratar de meter ministros afines a la ideología confesional, cosa que logró en buena medida, puesto que por esa razón no se ha podido avanzar cuando se metieron los recursos de inconstitucionalidad en Baja California y en San Luis Potosí, pues no pudieron salir porque ya no se cuenta con los 8 votos necesarios para hacerlo. Y así vamos a estar en todo. Eso ya así está. Y lo habíamos visto, lo habíamos comentado en FEMU, que así venía la situación. El asunto aquí es que, en efecto, se puede hablar de debilidad política. Yo más bien hablaría de falta de principios de todos los partidos políticos.
Tal vez el único congruente sea el PAN, que siempre ha sido afín a las posiciones confesionales, pero todos los demás, para lograr el apoyo de este poder fáctico, que aun cuando haya descendido, no nos tenemos que engañar. Tuve muchas conversaciones al respecto con Carlos Monsiváis, y inclusive le presenté su libro sobre las herencias ocultas del liberalismo mexicano del siglo XIX, y donde él dice que el Estado laico no puede tener enemigos sino nada más malquerientes. O sea, le parecía que ya era imposible que se diera una marcha atrás. Y lo que pasa es que Carlos no conoce al monstruo por dentro. Yo sí. Me formé en la Iglesia Católica, conozco al Opus Dei por dentro, etc. Entonces, yo veo cómo han ido consumando sus estrategias exitosamente, independientemente de que hayamos bajado al 83 y que haya otras iglesias más conservadoras, porque esto tampoco es una buena noticia, pero el hecho es que sigue siendo la iglesia hegemónica y mayoritaria. Y tan es así que partidos como el PRI, por ejemplo, pues sí pactaron con la iglesia. La posición de Ratzinger y del Estado mexicano, que es proclive a la confesionalidad, pues ha sido una coincidencia nefasta para nosotros. ¿Por qué? Porque llega Ratzinger con una política integrista. ¿Qué quiere decir esto de política integrista? Está en contra de la laicidad del Estado, directa, abiertamente. Bueno, pues ha escrito documentos pontificios donde da todos los detalles al respecto. Él considera que se deben de integrar Estado e Iglesia. Y bueno, así ha obrado en consecuencia. Mandó primero a su cardenal, el que ya murió, colombiano, López Trujillo, no sé qué se apellida, que el jefe de la campaña antiaborto, trajo el texto, hubo reunión con los obispos. Déjenme decirles que hay muchos estados de la República, he tenido la oportunidad de recorrerlos todos varias veces, en donde el día que es el cumpleaños del obispo es día de fiesta estatal. O sea, cierra todo el comercio, es el desiderato de los estados. Esto es una realidad. Entonces, pues sí, los obispos se llevaron el texto que se quería modificar y le hablaron. Tengo testigos, pues casi podríamos decir presenciales, de legisladoras y legisladores en las legislaturas locales, donde vieron cómo se siguió todo el proceso para la criminalización de las mujeres en 18 estados, y los obispos le hablaban al gobernador, y todavía hay gobernadores, como ahora no tenemos un sistema federal sino caciquil, que es otra cosa totalmente distinta. Pues los caciques le hablaban por teléfono al presidente del Congreso y le mandaba el texto, punto. En algunos lados no hubo ni siquiera primera lectura, o sea, les dieron un albazo. Y en esas condiciones, pues el PRI fundamentalmente abdicó de su origen revolucionario y pactó los derechos de las mujeres, aceptando la criminalización de ellas. Pero si ustedes analizan, y Gira siempre tiene magnífica información en su página, pues hubo legisladores del PRD, del PT, de Convergencia, que votaron también estas reformas absolutamente científicas que equiparan un óvulo fecundado a una persona. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacer? Ha habido propuestas, pero es tal la crisis que vive el país en materia política, económica, social, aunque Calderón nos diga todos los días lo contrario, que la propuesta pasó desapercibida y desde luego los legisladores no la han tomado en cuenta. Se propuso que hubiera una reforma al Código Penal Federal, que simplemente incorporara el texto del INE, señalando que el aborto se penalizará,
pero después de las primeras 12 semanas de gestación. ¿Qué ventaja tiene esta reforma? Pues esta reforma no se necesita la aprobación de todas las legislaturas estatales como es una reforma constitucional. Esto bastaría con que los partidos, en la Cámara de Diputados, que tiene mayoría el PRI, que quisiera reivindicarse después de la traición que hizo a los derechos de las mujeres, con miras electoreras, si ustedes quieren, o lo que sea, y que se aprobara semejante reforma al Código. Desde luego, no se ha hecho, pero esto es una opción que tenemos que insistir en que se puede hacer, y ello obligaría a que todos los hospitales federales en el territorio nacional tuvieran que atender a los abortos necesarios por las causales permitidas en cada lugar. Evidentemente el tema de los derechos sexuales y reproductivos no está en la agenda política de nadie. O sea, el único precandidato que lo mencionó fue Marcelo Ebrard. Pero fuera de esto, los demás han guardado profundo silencio y lo que quieren es quedar bien con la Iglesia. Así es que los que puedan seguirán promoviendo la criminalización de las mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista? Bueno, tenemos un trabajo fenomenal, las organizaciones feministas de derechos humanos, en primer lugar para concientizar a las mujeres del valor de su voto y para hacer todo tipo de campañas públicas de manera que los candidatos, y si hay una candidata, la candidata también, asuman que tienen que tener una definición frente a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que se definan y que las mujeres y los hombres que estamos de acuerdo con defender estos derechos pues puedan saber a qué atenerse y voten en consecuencia. Hay una serie de estudios muy importantes que se han hecho que demuestran la gravedad de este problema de salud pública y justicia social. Yo les recomendaría ver fundamentalmente el de la doctora Graciela Arroyo de Cordero, que es directora de la Escuela Nacional de Enfermería, que demostró que en todos los hospitales ricos del país se hacían abortos aunque estuvieran penalizados y que las únicas que se iban al matadero eran las mujeres pobres. El doctor Severino, el actual director, actualizó este estudio. Yo lo presenté a la Corte cuando estaba dirimiendo la constitucionalidad o no del ILE, y se demostró que con la campaña de la Iglesia, esto es lo que me parece aberrante, se han cometido cosas atroces. Se ha despertado un fanatismo religioso, un fundamentalismo que ya se había superado en el país. Entonces, cualquier gente agarra el teléfono y denuncia a una mujer que llega sangrando a un hospital para que inmediatamente vengan y se la lleven a la cárcel. Los doctores, esto es aberrante, pero se los voy a decir, usan una legra de mayor tamaño para lastimar y arrancar pedazos de endometrio cuando hacen una operación de este tipo para castigar a las mujeres. Todo esto lo dan cuenta las enfermeras que han sido testigos presenciales de estos hechos. Ante esta situación tan adversa, la Iglesia Católica, por mucho que vaya perdiendo terreno, lo ha ganado totalmente políticamente, y Rivera Carreras hace declaraciones como no se habían hecho ni siquiera por el arzobispo Morey del Río antes de la Guerra Cristera. No se atrevió Morey del Río a decir lo que hizo Rivera Carreras. Les voy a exponer unos pequeños ejemplos. Acaba de declararle al Semanario de la Fe que el aborto debe ser castigado como el peor de los homicidios, que la sociedad que lo acepta es una sociedad enferma, que la ciencia ha avanzado tanto que no hay necesidad de abortar, imagínense, pero no permiten los anticonceptivos, y declara esto.
Y además textual, dice, no existe el aborto terapéutico. Todo esto es falso. En fin, las declaraciones han llegado a Rivera Carreras, en otra declaración anterior, dijo que no había que hacerle caso a la Constitución, sino nada más a las leyes de Dios. Esto nunca lo dijo Moray del Río, jamás se dijo a semejante cosa. En el último semanario de la Fe se publica un artículo que dice que se titula Vergüenza legislativa y ataca a los legisladores como los sacerdotes del laicismo pagano beligerante. Por aquí déjenme decirles que ellos hablan de que hay un laicismo positivo y uno negativo. El negativo es el mexicano decimonónico, al que vino a hablar en contra Bertone, su mano derecha, nada menos que al Teatro de la República. Y el positivo, que sí acepta, por eso la reforma al artículo 40, agregando la palabra laico, no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Pues el laicismo está muy bien. Pues laico, perfecto, nosotros también estamos de acuerdo por el laico. Ah, sí, pero el laicismo positivo, el que propicia la religiosidad. Entonces a los legisladores se les llama el Semanario de la Fe, que es el órgano oficial del episcopado mexicano, les llaman los sacerdotes del laicismo pagano beligerante, y que si no aceptan las críticas es porque son unos fascistas. Pero ante todo esto, ya para acabar, Calderón refuerza la posición clerical, este clericalismo rampante propiciado por Ratzinger. El clericalismo es la utilización de la calidad sacerdotal para la política, y va a traer al Papa en pleno proceso electoral. Nada más y nada menos, para que ustedes vean la neutralidad del gobierno mexicano. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues sí, desde luego luchar. Tenemos que seguir luchando porque, como dijo Yoko Ono, si no somos pesimistas, pues dejamos de luchar, ya mejor nos suicidamos y ya se acabó todo. Tenemos que seguir luchando. La situación ciertamente es muy adversa para consolidar la laicidad del Estado, que ahora ha sido violentada, y que se entienda que no solamente es una obviedad, porque desde luego que el Estado mexicano ha sido laico. No se puede dar educación laica si no es un Estado laico. Pero bueno, se tiene que hacer que se incorpore también la laicidad al tema de la salud. La reforma al artículo 40, desde mi punto de vista, es insuficiente. Habría que reformar el artículo 24 para establecer la libertad no solo de cultos, que ese es un texto del siglo XIX, cuando se superó la intolerancia, sino para establecer la de conciencia filosófica, la libertad de conciencia filosófica. Y esto, como ustedes saben, lo frenó Pablo Gómez del PRD en la Cámara de Senadores por una estratagema parlamentaria. Metió una reforma al artículo 130 para que pudieran ser votados los clérigos en ejercicio de su función sacerdotal. Esto nada más lo hizo para frenar la otra reforma que no le gustaba tampoco a la Iglesia cómo iba a quedar, del 40. Entonces está frenada el 40 por la reforma de Pablo Gómez al 130, y lo que tenemos que hacer es luchar por la reforma al cuarto constitucional. Esa debe ser nuestra meta para establecer que toda persona tiene derechos sexuales y reproductivos, y que así las mujeres no sigamos siendo discriminadas como lo son actualmente en 18 estados, y seamos unas ciudadanas de plenos derechos. Esto les puede sonar una utopía, pero como muy bien escribió Eduardo Galeano, para eso existen las utopías, para caminar. Muchas gracias.